introducirnos a este mundo de la programación con Python y ver qué es lo que podemos hacer de paso a paso, poco a poco y subiéndole el nivel en cada una de las iteraciones. Bien, a ver, voy a compartir por acá la pantalla. Un momento. Ahí está. Bien, Listo. entonces chicos, bien. Buenas noches con todos, otra vez. Vamos a ver un poco acá de lo que es Python aplicado a la ingeniería civil. Pero no sin antes, pues, comenzar quizás con una breve pregunta, ¿no? Para que se puedan ir animando un poco, para que puedan ir sincronizándose con lo que vamos a ver el día de hoy. Como ustedes saben, pues en ingeniería nosotros pues desarrollamos distintos proyectos, tenemos que hacer bastantes cálculos por ahí, interactuar con distintos softwares, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería civil, pues ETABS, por ahí Revit, por ahí los que les interesa la hidráulica, pues WaterCAD, ¿no? O incluso por ahí los que les gusta quizás la gestión de proyectos, pues, no sé, Microsoft Project, Primavera P6, por ejemplo, ¿no? Distintos softwares. Ahora, cada uno de estos softwares o cada uno de los procesos que nosotros pues vamos implementando en ingeniería, eh, pues tienen distintas acciones, distinto flujo que nosotros tenemos que seguir. Y muchas veces pues ese flujo se repite varias veces, es un proceso muy largo y repetitivo que solamente lo hacemos manualmente. Y ahí pues surge esta pregunta. ¿Ustedes prefieren invertir demasiadas horas haciendo tareas repetitivas de forma manual o usar quizás un script o quizás usar su propio programa que ustedes estén desarrollando para quizás pues disminuir ese tiempo que ustedes invierten en esos procesos y enfocarse quizás en otras cosas, enfocarse en gestionar, enfocarse quizás en aprender cosas nuevas? ¿Qué prefieren ustedes? A ver, por ahí los leo por el chat. Marlon, te comento que una vez un chico dijo, ¿no? ¿Por qué programar si eso ya lo pueden hacer los software? ¿Qué podría responder ante eso? Creo que es una buena pregunta, ¿no? Ah, vale, porque, a ver, por un lado los softwares ya tienen, por así decirlo, pues una estructura ya definida, ¿no? Los softwares tienen sus botoncitos por ahí, tú le das clic, hace una acción determinada y ya está. Pero claro, los softwares por lo general lo que hacen es generalizarte todo el proceso, ¿no? Ya generalizan todo el proceso y por eso es que te dan distintos pasos a seguir para quizás llegar a una acción. Pero comúnmente los software sirven para distintos proyectos diferentes, ¿no? Unos pueden servir para puentes, por ejemplo, ¿no? En ingeniería civil unos pueden servir para puentes, otros quizás para presas, otro quizás para el tema de suelos, otro quizás para el modelado 3D, como lo es Revit, por ejemplo. Y claro, esos softwares son muy generalizados. Nosotros, como ingenieros, esencialmente pues nos especializamos quizás en un solo campito de la ingeniería civil. Quizás nos especializamos en estructuras, quizás nos especializamos en modelado, quizás solamente nos especializamos en lo que son presas o relaves. Y claro, nuestros casos de uso o nuestras aplicaciones ya se van particularizando un poco. Es ahí donde ya nosotros podemos interactuar, podemos programar, podemos crear nuestros scripts un poco más personalizables según lo que nosotros vayamos utilizando. Y claro, que de paso que nos ahorramos tiempo de lo que comúnmente pues hacerlo con esos programas o con esos softwares te tomaría 2 horas quizás hacer algún proceso, pues con el script solamente te tomaría 5 segundos o 10 segundos. No, porque tú ya lo particularizas y ya lo estandarizas. ¿Ok? Y bueno, con respecto a la pregunta por ahí que hice anteriormente, por ahí veo que Manuel responde automatización. Ahí leen usar un programa, por ahí usar un script, automatizar, automatizar. Bien. Y claro, en muchos casos, pues la automatización eh, nos permite, uno, reducir el tiempo en el cual nosotros pasamos interactuando con esos softwares.
Y otro, pues hacer cálculos quizás un poquito más precisos y evitar errores que comúnmente pues se hacen de forma manual, ¿no? Y ahora, si nosotros queremos automatizar, em, pues ¿qué preferimos? Si para automatizar necesitamos un lenguaje de programación para poder realizar nuestro código, ¿qué vamos a preferir? Vamos a preferir utilizar un lenguaje de programación muy sencillo, que sea muy fácil de entender y que tenga bastantes posibilidades, bastante horizonte con respecto a los proyectos que se pueden desarrollar, o un lenguaje complicado que nos va a demorar una vida aprenderlo, que vamos a estar iterando cada vez que nos sale algún error. ¿Qué prefieren? A ver, esa es otra pregunta que les lanzo. Ahí vayan respondiendo por el chat. A ver, ¿prefieren un lenguaje sencillo, fácil de entender, rápido o un lenguaje complicado? Claro, la mayoría, pues por ahí veo a Yelén, Jaime, que dicen un lenguaje de programación sencillo. Y claro, de toda pues esta gama de lenguajes de programación, más de por ahí 200, 500 lenguajes de programación que existen en el mundo, uno de los lenguajes de programación más sencillos es Python. Tiene bastantes ramas de aplicación, ¿no? Y por otro lado, pues justo como ahí, como dice Manuel, es escalable, ¿ok? Es, es escalable también. ¿No? Por ahí, por ejemplo, uno de los lenguajes también que más se utiliza a nivel de ingeniería es, por ejemplo, C Sharp. C Sharp quizás sí, por ahí por ese lado es un poquito más escalable que Python, pero su sintaxis es demasiado compleja, ¿no? Yo lo he usado y es mucho, mucho más compleja que lo que es Python, ¿no? Por ahí. Ok, y bien. Python, pues tiene bastantes ventajas, ¿no? Ya vamos a quedarnos con Python para nosotros poder desarrollar nuestros proyectos de automatización. ¿Ok? Existen bastantes lenguajes, C Sharp, Python, Autolist, por ahí, C, C++, Visual Basic, Go, un montón de lenguajes, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Pero ahora vamos a hablar netamente de Python. Python, pues un lenguaje bastante sencillo, tiene una sintaxis simple, prácticamente lo que es traducir una palabra del español al inglés, prácticamente con eso se puede hacer todo con Python. ¿Ok? Python pues tiene bastantes ramas de aplicación. Por un lado puedes hacer scripts sencillos que te corren un programa sin ningún problema. Puedes hacer gráficos, puedes hacer desarrollo web. eh, o sea, ¿a qué me refiero con desarrollo web? Puedes programar por ahí quizás algunas páginas web básicas. Puedes interactuar con distintos softwares a través de la API que vamos a ver más adelante, por ejemplo. Puedes hacer inteligencia artificial, puedes hacer lo que es estadística y cualquier otra, pues, actividad o proceso que se te ocurra. Python es muy dinámico y es multipropósito en ese sentido. Además, pues que Python tiene una comunidad bastante activa que te va a poder ayudar si es que tienes alguna duda, ¿no? Tiene una infinidad de librerías. ¿Qué son las librerías? Pues ya son, por así decirlo, son pequeñas funciones de código que ya están programadas, que solamente tú tienes que instalar y utilizarlas, nada más. Librerías para, por ejemplo, extraer datos de un archivo de Excel, hacer gráficos, librerías para interactuar con otro software, por ejemplo, para interactuar con Revit, tienes PyRevit, por ejemplo, para interactuar con AutoCAD, tienes PyAutoCAD, librerías para hacer inteligencia artificial, por ejemplo, PyTorch, TensorFlow, una infinidad de librerías que tiene Python. ¿Ok? Y muchas otras más ventajas que tiene este lenguaje. Pero claro, si bien es cierto, vimos las ventajas, pero ahora pues cómo lo vamos a utilizar dentro de nuestros proyectos, ¿no? Y acá es donde ya vamos viendo un poquito, repasando un poco de lo que se ha ido viendo a lo largo de todos estos programas o estas ediciones que hemos tenido, pues del programa de Python aplicado a la ingeniería civil, ¿no? Por un lado, pues ya en una sesión pues básica, por así decirlo, una sesión inicial,
Lo que pasa es que se ve el tema de la sintaxis, ¿no? La sintaxis que son, por ejemplo, las reglas que te van a permitir programar en este lenguaje de programación Python, ¿no? Por acá tienes una regla de los comentarios, por ejemplo, que son estas líneas de código que no se ejecutan. Tienes estos comentarios en el lenguaje de programación Python y tienes por acá estos comentarios que se producen en otros lenguajes de programación. Por eso es que acá me sale error. Me sale error porque estos lenguajes, estos comentarios se utilizan en otros lenguajes, ¿ok? Solamente para el ejemplo. Vale, por acá, por ejemplo, cómo mostrar datos por pantalla. Si es que yo pues ejecuto esta parte de acá, acá me está mostrando un hola mundo, me está mostrando el número 5, ¿no? Por acá estoy definiendo una variable i con el valor de 5 y, por ejemplo, por acá, cómo pedir datos por pantalla, ¿no? Como nosotros también podemos pedir datos desde el usuario, cómo definimos una variable, qué es un bloque de código, que eso nos va a permitir saber más que todo cómo funciona Python, cómo funcionan, cuáles son las reglas que nos van a permitir programar. No, eso por un lado, de forma sencilla. ¿Ok? Y así es como nosotros nos vamos pues introduciendo al mundo de Python. Por acá yo puedo definir una variable var, por ejemplo, que sea igual a un valor uno. Pues es uno, es un número entero, ¿no? Si yo quiero imprimir por pantalla ese numerito uno, pues hago un print eh, y coloco dentro la variable var. Si yo ejecuto esto, acá debajito me va a salir el número uno. No es una forma básica de compilar. Si yo quiero pues programar, no sé, una variable no sé, una palabra, ¿no? La variable palabra. Y esa variable palabra, pues tiene, por ejemplo, el textito iCode. Los textos van entre comillas, por ejemplo, ¿no? Que es una regla básica de programación. Los textos siempre entre comillas. Y por acá, si es que ejecuto print palabra, ejecuto y acá se muestra la palabra iCode, como pueden ver. ¿Ok? Son temas básicos, son conceptos básicos que se utilizan para poder introducirse al mundo de Python, esto como forma de repaso. Ok, por ahí tenemos, por ejemplo, los tipos de datos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de números enteros, lo que nosotros conocemos comúnmente en las matemáticas. ¿No? Por ejemplo, podemos hablar por acá de números enteros, varía una variable 13, por ejemplo. Podemos hablar de números flotantes o números reales, por ejemplo, el número pi, 3.141516, 3.1592, perdón. Por acá números complejos, por ejemplo, ¿no? Un 5 más un 8j, por ejemplo, números complejos. Por ahí podemos hablar de lo que son las cadenas de texto o letras, palabras, ¿no? Por ahí un hola mundo, por ejemplo, ¿no? Y son los tipos de datos, pues, básicos que existen en Python. A través de estos tipos de datos es que ya se conforman por ahí grupos de esos tipos de datos que ya vendrían a ser las estructuras de datos. Por ejemplo, las listas, que pueden ser grupos de datos de número entero, grupos de elementos de número flotante o números reales, grupos de palabras o grupos combinados. Incluso los conjuntos, por ejemplo, si se acuerdan de la matemática, los conjuntos, cuando quizás habían visto en primaria o secundaria los conjuntos, ¿no? De A unión B, A intersección B, eso también igualito se puede hacer con Python. La misma lógica, solamente que ahora programando, solamente que ahora escribiendo. ¿Ok? Y eso más que todo, pues es el flujo de cómo se va a ir programando, ¿no? Esto es un poquito rápida, una introducción un poco rápida, pero ahora cuando nosotros queremos ya adentrarnos quizás al tema de el desarrollo de aplicaciones, al tema de crear páginas web, ya entran, por así decirlo, unos conceptos un poquito quizás más avanzados de lo que nosotros necesitamos o unos conceptos adicionales, ¿no? Por ejemplo, por acá. Si yo tengo, por así decirlo, ¿no? Nosotros tenemos una columna. En ingeniería civil, pues la mayoría sabe que es una columna, ¿no? Una columna, pues un elemento vertical, pues que puede soportar cargas, ¿no? Ahora, esa columna, pues cuando nosotros visualizamos gráficamente quizás una columna, a ver, acá voy a abrir un archivo de OneNote, ya. Nosotros, pues sabemos que las columnas son así, ¿no?
son así. Son elementos verticales por un lado, ¿no? Y claro, estos elementos verticales, pues por ejemplo, ¿no? Esta columna tiene una base A, tiene una profundidad B y tiene una altura H, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos sacar de esta columna? Por ejemplo, nosotros podemos sacar su área, ¿no? Su área, que vendría a ser igual, o sea, su área de la sección transversal, o sea, de la sección acá de este cuadradito, vendría a ser A multiplicado por B, ¿no? Nosotros podemos sacar su volumen, que vendría a ser A multiplicado por B multiplicado por H, ¿no? Este volumen, por ejemplo, nos puede servir para calcular el volumen de concreto, cuánto concreto vamos a tener, etcétera, 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 ¿no? Y de forma básica, ¿qué es lo que se hace? Pues con cómo representamos nosotros estos elementos que nosotros vemos en la realidad, que nosotros vemos en el día a día, ¿cómo lo representamos a través de la programación? Por ejemplo, hay varias formas. Uno, por ejemplo, yo puedo decir por acá, tengo, no sé, por acá una variable elemento, y yo le digo que ese elemento sea una columna a través de una cadena, ¿no? Ahí está, esa es mi columna. Por acá tengo su base, por ejemplo, su base que vendría a ser, no sé, 20 centímetros o 0,2 metros, ¿ok? Por acá tengo su profundidad, que vendría a ser igual a 0,3 metros, por ejemplo. Tengo su altura, que vendría a ser igual, no sé. Y así vamos definiendo. Ahora, si es que yo quiero, por ejemplo, imprimir el área directamente coloco una variable área y a esa variable área que le asigno la base multiplicado por su profundidad, ¿no? Eso por un lado, algo sencillo. De ahí vamos a ir subiéndole un poquito más el nivel. Y por acá, por ejemplo, el volumen, que vendría a ser igual al área multiplicado ¿por qué? Por la altura, y ahí tengo el volumen, ¿no? Ahí tengo el volumen. Y si yo pues imprimo esto, de acá, por ejemplo, imprimo esto, acá coloco área igual a área, acá, ¿no? Y por acá quiero quizás imprimir este volumen igual a volumen, a volumen, ¿no? Y ahora, si yo muestro esto por pantalla, ejecuto, pues acá ya me está haciendo el cálculo de área, me está haciendo el cálculo de volumen de forma automática. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo cambio acá otra vez la base, lo cambio igual por un valor, no sé, a 0,5 centímetros y vuelvo, perdón, a 0,5 metros o 50 centímetros y vuelvo a imprimir estos valores de área y estos valores de volumen? ¿Qué es lo que va a pasar? Ejecuto y si se dan cuenta, esta área inicial que nosotros habíamos colocado con estos valores de 20 centímetros, 30 centímetros y 5 metros, y estos valores finales del área y volumen no han cambiado, son iguales. Pero, ¿qué pasa? En la línea 9 yo he cambiado el valor de la base. Entonces, eso es una quizás desventaja de la forma básica de programar en Python, de la forma de la programación estructurada o programación funcional que se lo suele llamar. O sea, es una programación que se ejecuta línea por línea. Primero línea uno, línea 2, línea 3, línea 4 y así sucesivamente, línea por línea, ¿no? Esa es una de las desventajas que tiene ese estilo de programación. No estoy diciendo las desventajas de Python, estoy diciendo las desventajas que tiene ese estilo de programación. ¿Ok? Para actualizar quizás estos nuevos valores de área y estos nuevos valores de volumen, hubiéramos tenido que calcular otra vez estos valores de área, ¿no? Copiar esta parte de acá, ¿no? Acá está, área y volumen, lo vuelvo a copiar, lo vuelvo a procesar otra vez, ejecuto, y ahora sí, como pueden ver, ya se cambió, ¿no? ¿Y qué desventaja tiene esto? ¿Cuál es la desventaja sustancial que me trae? Por ejemplo, en los programas, ustedes han utilizado Excel, ustedes han utilizado, pues quizás, no sé, Word, han utilizado, bueno, los que ya son más, eh,
están más adentrados en el mundo de la ingeniería civil, han utilizado Revit, han utilizado ETABS, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros interactuamos con esos programas, ¿no es cierto que a cada rato estamos cambiando valores? Estamos cambiando por acá, si estoy cambiando un valorcito en una parte, cambio la otra vez acá, lo ejecuto, otra vez vuelvo a cambiar el valor acá, otra vez vuelvo a cambiar este valor acá, lo ejecuto. Y claro, todo es un ciclo de forma dinámica. El programa no sabe qué es lo que voy a ejecutar al inicio, que voy a ejecutar después, no sabe que estoy cambiando. Entonces, con la programación estructurada, como hemos visto acá, no se podría desarrollar estos programas, no se podría desarrollar estas interfaces GUI, no se podría hacer el desarrollo web. ¿Por qué? Porque no hay una forma de actualizar de forma automática esas variables. Y es ahí donde ya para hacer estos temas de programación web, de interfaces GUI, que es el tema de la sesión del día de hoy, pues se utiliza uno de los paradigmas de la programación, que es la programación orientada a objetos. ¿Ok? La programación orientada a objetos, pues por un lado, representamos este elemento de columna como un objeto, no la columna como tal, como un objeto columna. ¿No? Y ese objeto columna pues tiene propiedades. Tiene la propiedad de base, tiene la propiedad de profundidad, tiene la propiedad de altura, tiene la propiedad de área, tiene la propiedad de volumen. Cuando yo defino estas propiedades a través de la programación orientada a objetos, si yo hago algún cambio en una de estas variables, automáticamente se va a cambiar todas las demás variables que dependan de ese cambio que yo he hecho. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Y ahí ya estamos ingresando ya a unos conceptos un poquito más avanzados. Se hace de la siguiente forma. Para yo poder definir, por ejemplo, un objeto que me va a representar ese elemento en cualquier programa, pues utilizamos lo que son las clases que vendrían a ser las plantillas, ¿no? Hay class, Miga, lo voy a explicar ahora muy por encima nada más, por un ejemplo práctico. Ya en el programa se explica un poquito más a detalle, ¿no? Y por acá lo que hago, pues, es simplemente, por acá definir la plantilla de la clase, ¿no? Por acá coloco un self, A, B, C, por ejemplo, ¿no? Por acá defino mis propiedades, defino mis variables que van a tener ese objeto. Por ejemplo, la variable de ancho o la variable base, como quieran llamarlo. Por acá defino mi variable de profundidad, por ejemplo. Y por acá, ay, ¿qué pasó? Por acá defino, por ejemplo, mi variable de altura, ¿no? Mi variable de altura. Ahí está mi propiedad de altura. ¿Ok? Y por acá voy a ir definiendo más propiedades después. Y por acá, por ejemplo, voy definiendo quizás un cálculo o como comúnmente se le llama, un método que voy a realizar ¿con qué? Con estas variables o con estas propiedades que tiene este elemento. ¿Cómo hago eso? Pues acá defino mi función. Por acá, por ejemplo, quiero definir un cálculo de área. Pues coloco acá el área, eso va a ser el nombre. No, y por acá le digo que retorne, pues, ¿cómo se calcula el área? Multiplicando el ancho por la profundidad, ¿no? Así se define. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo quiero, por ejemplo, calcular el volumen? De la misma forma. Acá retorno. Voy a copiar esto de acá para no demorarme mucho. Acá, self ancho, y a esto lo multiplico por la altura. Altura. Ahí está. ¿Ok? Y por acá ya otra vez defino mis propiedades, ¿no? Por acá defino mi propiedad de área, que vendría a ser igual, pues, a la ejecución de ese cálculo de área, ¿no? Que acá está, ese cálculo de área.
Ahí está, y por acá defino mi volumen, que vendría a ser igual al cálculo del volumen, ¿no? Hasta ahí he definido mi clase y ahora ya voy por acá, por la parte, a ver, por acá le puse viga, era columna, ahí está. Ejecuto y ya está, definí mi objeto, definí mi clase plantilla con la cual yo voy a trabajar. Y entonces, acá voy a hacer este mismo cálculo, ¿vale? Voy a hacer por acá. Voy a definir mi columna, por ejemplo, en un elemento. Voy a definir mi columna, por acá mi columna, y le paso sus parámetros, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a definir esto, base, profundidad, altura, vamos a copiar y vamos a pegar por acá. Entonces, a mi variable columna o a mi objeto columna le paso la base, le paso la profundidad y le paso la altura. ¿Ok? Hasta ahí definí mi objeto y ahora pues simplemente lo que hago es imprimir sus propiedades. Si yo le pongo print area, ingreso al objeto, que vendría a ser la variable elemento, ese es mi objeto columna, e ingreso a su propiedad de área, ¿no? Por acá, imprimo el volumen, ingreso al objeto, ingreso a su propiedad de volumen. Ejecuto y ahí como pueden ver, miren acá, del cálculo anterior 0.06, 0.3 y acá lo mismo, 0.6, 0.03. Y ahora, ¿qué pasaría si es que yo, eh, pues actualizo, por ejemplo, ¿qué actualizo? Actualizo la profundidad de este elemento, por ejemplo. Vamos a actualizar la profundidad del elemento columna. ¿Qué pasaría? ¿Cómo actualizo esa propiedad del elemento? Ingreso al elemento, ahí está, ingreso a su propiedad profundidad, ahí está, y le asigno otro valor, por ejemplo, 0.5. Ahí está. Y vuelvo a imprimir lo mismo. Vuelvo a imprimir lo mismo. Ahí está. Volví a imprimir. Ejecuto. ¿Y qué pasó? Elemento punto profundidad. Turururu, prof. Ya, parece que no se ejecutó bien. A ver. Tu, 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 tu. Área, volumen. Ya. Elemento punto prof. A ver qué pasó. No sé por qué no se está ejecutando. Ta. Ya, le voy a cambiar acá. Ah, ya sé lo que está pasando. Le he dado otra. Voy a cerrar y voy a volver a abrir, ¿ok? Le he dado otra variable acá. Si ves, sí, se me ha bugueado ahorita el Visual Studio. Ah, Dale, ahora son cosas esperemos que que se abra pasan. ahora. Ujú. Y ahora sí, ya se abrió. Se Sí. me había lajeado el Visual Studio. Ya, para hacer que se actualice, voy a cambiar esto de acá, si no se va a ejecutar de la misma forma que hemos hecho antes y no me va a tomar los valores que estoy queriendo que tome. A ver, acá le voy a colocar la altura y acá le voy a colocar el largo. Sí, porque si no, me va a tomar la ejecución anterior y no, ya, ya, ahora sí. Ya, altura. Y ahora sí. Ejecuto, vengo por acá. Ay, ¿ahora qué sale? Elemento altura. Ay, si no le pongo la ejecución anterior, ahora sí. Altura. Ok,
¿Qué sale ahora? Ancho, altura, largo, altura, acá altura y por acá largo. Ahora sí, ya está, ancho, altura, ya, ahora sí, ya está. Sí, ahora sí. Para que no se muestre la ejecución anterior, voy a cerrar, voy a volver a abrir. Ya. Tururú. Ancho, altura, largo, ancho, ancho, altura, altura, largo, largo, área, 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 volumen, ancho, altura, largo. Ya. Ahora sí. A ver, vamos a pasarlo acá directo. 0,2, 0,3 es 5, por ejemplo. Ya voy a pasarlo directo. ¿Y ahora qué? Ya. Ahora sí, este 0,2 se está asignando a su propiedad de ancho, este 0,3 a su propiedad de altura y este 5 a su propiedad de largo. Y acá se está almacenando en cada una de las propiedades. Si yo ejecuto, pues acá está de forma correcta. Bien. Ahora, acá no se está actualizando y no es por error mío, es por error de mi Visual Studio que se acaba de lajear. Ajá, 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 ajá. Ancho, altura, sí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Esto de acá debería salir 0,075, que es, oh, no, 0,025, sí, 75, que es 0,2 por 0,5. Y esto de acá, el volumen debería salir otro, ¿vale? No es por error mío, es porque acá el Visual Studio se me ha lajeado ahorita, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa con esto de acá, que es la programación orientada a objetos? Sí, por ahí me dicen que trate de cerrar la app. Sí, estoy tratando de cerrarlo y no me está queriendo abrir. ¿Ok? Como vieron, me salió el mensaje anterior de que no se quería cerrar completamente el Visual Studio. ¿Ok? Bien, pero vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la programación orientada a objetos? Lo que pasa es que cuando una vez que nosotros definimos estas propiedades, cualquier cambio que yo haga en estas propiedades automáticamente ya se va a ver reflejada en las demás variables. Si yo hago un cambio en la base de la columna, como la variable área es igual al producto de la base por la profundidad, automáticamente esta variable área se va a cambiar con la actualización. ¿Ok? No es necesario que yo esté ejecutando otra vez este mismo cálculo, otra vez calculando el área, otra vez calculando el volumen. Ya no es necesario. ¿Ok? Le quería mostrar eso, que es automático, pero como vieron, mi Visual Studio está mal ahorita. ¿Ok? Porque este código está bien. No me da ningún error ni nada. ¿Vale? Y bien, ahora, con ese paradigma de programación, de lo que es la programación orientada a objetos, ya nosotros podemos ahora sí interactuar con los programas y ya hacer esas interacciones pues repetitivas, ¿no? Porque claro, nosotros vamos a hacer, el programa nunca va a saber qué es lo que nosotros vamos a hacer. Si nosotros actualizamos quizás solamente este componente, le ejecutamos, otra vez volvemos a actualizar, el programa no lo sabe. Entonces, con este paradigma de la programación orientada a objetos, ya una vez que se actualiza uno de los componentes, automáticamente se vuelve a actualizar todos los demás variables, todos los demás componentes, para que nuestro programa esté conforme, ¿no? Y ahora, con ese paradigma de la programación orientada a objetos, que más que todo es asignar una clase
que es la plantilla de mi objeto, por ejemplo, la clase columna. Esa clase columna me va a dibujar un objeto columna. Ese objeto columna tiene las propiedades, por ejemplo, la base. Esas propiedades se pueden calcular o hacer algunos métodos, como por ejemplo un método área, ¿no? Así. Y todo eso de ahí se puede encontrar en los softwares a través de lo que son las APIs o Application Programming Interface. ¿Ok? Cada uno de los softwares tiene esos objetos, tiene esas propiedades, tiene esos métodos que te van a permitir pues ya interactuar con el software de una. ¿Ok? Y por ejemplo acá, si yo ingreso, no sé, por acá tengo ETABS, por ejemplo, no sé, ingreso acá a ETABS, le doy clic derecho, abrir ubicación de archivo, acá otra vez abrir ubicación de archivo, por acá van a ver que hay un montón de archivos, ¿no? Y por acá uno van a ver que dice CCI API ETABS. Si yo abro este archivo, acá van a estar todos los métodos, van a estar esos objetos que yo voy a poder crear. ¿No? Por ejemplo, por acá yo puedo crear un punto, por acá yo puedo crear una columna con un elemento frame, ¿no? De ese elemento frame que yo puedo extraer. Puedo agregar ese objeto a través de coordenadas, puedo extraer sus propiedades, puedo cargarle nuevas propiedades. em, y todo eso pues se puede hacer a través de la programación orientada a objetos que se relaciona con el tema de las APIs. Si nosotros pues manejamos todo ese tema de las APIs, vamos a poder realizar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, por acá, este es un ejemplo práctico. Este programita de acá lo que hace es más que todo conectarse con la API, por ejemplo, de SAP 2000, me va a crear los elementos, va a establecer sus propiedades y los va a ir ejecutando, los va a ir mostrando. Por ejemplo, acá. Acá recién se está conectando con el modelo de SAP 2000. Ven, ahí se está conectando. Yo no tuve que hacer clic en ningún lado. Directo, una vez que ejecuté el programa, ya se está ejecutando de forma automática. Ahí estoy creando los materiales que todavía no se ven. Y ahorita, por ejemplo, vamos a crear unos puntos para realizar pues unos pilotes, ¿no? Ahí está, yo tengo mi programita que utiliza la API de Tabs y por acá ya estoy dibujando los pilotes, ¿no? Acá estoy dibujando todos estos pilotes, ¿no? Ahí estoy dándole unos parámetros para que se pueda visualizar mejor. Ahí está. Lo de gris es el pilote y lo de acá, por ejemplo, lo de azul vendría a ser el contorno ya de la zapata que quizás se utiliza, ¿no? Ahí estoy dibujando otro pilote, estoy dibujando otra zapata directamente desde el código, sin necesidad de yo estar dibujando manualmente, puntito por puntito, línea por línea en el programa. No, me demoraría pues unas 2 horas en hacer solamente esto, pero ya con el código es sumamente fácil, sumamente sencillo. Y ahí está. Em, Por ejemplo, por acá también, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, acá me estoy conectando con la API de SAP 2000 también. Acá ya me estoy conectando. Ahí, ¿ven? Ya se conectó. Y ahora pues voy a crear ya una grilla, por ejemplo, ¿no? Una grilla que tenga espaciamientos o columnas, por ejemplo, en X, columnas en y en todas las alturas de los pisos. Y ahí está. ¿Ven? Estoy eliminando todos estos elementos de la grilla para poder reiniciarlos y para crearlos nuevamente paso a paso. No, ahí estoy creando, eliminando los elementos y ahora otra vez los creo, pero ya con otras propiedades, ¿no? Quizás he cambiado el ancho y la altura del elemento, lo actualizo y lo cambio, ¿no? Ya no tengo que hacer los demás cálculos correspondientes, ¿no? Por ahí, a ver, está creando las secciones y ahorita va a crear. Ahorita va a crear las columnas. Ahí está, ¿ven? Ya aparecieron las columnas de poquito a poquito. Ahorita van a aparecer las vigas. Por acá ya aparecieron las vigas y ahora van a aparecer las losas. Ahí ejecutó las losas, está colocando las restricciones, como pueden ver, cambió de apoyo simple a apoyo empotrado. Y ahorita para que vean las losas se va a cambiar la visualización de los gráficos.
¿Ven? Ahí está. Aparecieron las losas, aparecieron las columnas, las vigas y no tuve que modelar nada de forma manual. Ustedes con distintas APIs, sea la API de Tabs, sea la API de SAP 2000, sea la API de CSI Bridge, por ejemplo, los que les interesa puentes, o la API de Revit, los que les interesa modelar, la API de Tecla, por ejemplo, la API de qué más, de Plaxis 2D, por ejemplo, para los que llevan suelos. Incluso existe la API de WaterCAD, de SewerCAD, que son de Bentley, pero para esas APIs se tienen que pedir permiso. No, no están liberadas como estas APIs de Tabs o de Revit, que están libres, pero también se puede a través de la API de WaterCAD o SewerCAD, por ejemplo, de Bentley, pero sí tienen que pedir un permiso especial para poder utilizar sus APIs, ¿no? Y muchas otras posibilidades, ¿no? Por un lado, eh, podemos conectarnos a cualquiera de estos softwares a través pues de la API, pero también se puede hacer pues a través de librerías, ¿no? Por un lado, yo tengo la API que se conecta de forma directa al programa, ¿no? Tengo la API, pero por otro lado también puedo tener librerías, ¿no? Librerías, que estas librerías utilizan a la API como intermedio y estas APIs ya otra vez recién se conectan al programa. Librerías, por ejemplo, PyRevit. La librería de PyRevit internamente utiliza los métodos de la API de Revit para conectarse al software de Revit, ¿no? Y cada uno de esos flujos, dependiendo de qué flujo, pues se les puede interesar, se les va a mostrar en el programa, ¿no? Se les va a explicar pasito a pasito. Y claro, ya sin cometer errores, ¿no? Ahorita acá mi Visual Studio que se ha lajeado, pero ya sin cometer errores, ¿no? A ver, ¿qué dice Jaime por ahí? También existe la API de AutoCAD. AutoCAD, ¿cómo decirlo? AutoCAD no tiene una API, por así decirlo, definida. Más que todo, AutoCAD se utiliza lo que es el tema de Autolisp, un lenguaje de programación Autolisp, con el cual tú puedes interactuar con AutoCAD. Pero si es que quieres utilizar alguna API para AutoCAD, pues lo puedes hacer directamente desde Dynamo. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan Civil 3D, Civil 3D integra AutoCAD e integra los componentes de Civil 3D. A través de Dynamo pueden ingresar a la API de cualquiera de los dos y utilizarlos. O ahí, por ejemplo, como dice Juan, existe la librería PyAutoCAD. La librería PyAutoCAD también te permite hacer esa interacción desde Python hacia AutoCAD. Esa librería PyAutoCAD, incluso dentro de esa librería, tú puedes programar en Autolisp sin ningún problema. ¿Ok? Y eso por un lado. El tema de las aplicaciones, pues tiene varias ramas. Por un lado, tenemos la parte de las APIs que van a servir a conectar cualquier tipo de software o cualquier tipo de programa, ya sea interfaz o ya sea desarrollo web. Y pues ahora vamos a comenzar a detallar ya cada uno de esos. Vamos a comenzar a detallar el desarrollo web y vamos a comenzar a detallar el tema de las interfaces de UI. Y los dos se apoyan en el tema de las API, se apoyan en el tema de programación orientada a objetos, de este paradigma de la programación, para que se puedan hacer estos desarrollos. ¿Ok? ¿Y cómo es que, pues, Python interactúa con estos, con estos desarrollos, ¿no? Cuando nosotros queremos, pues, hacer desarrollo web de forma tradicional, por así decirlo, se utilizan bastantes lenguajes de programación, bastantes lenguajes de demarcado. ¿Ok? Por ejemplo, lenguajes de demarcado, HTML, lenguajes de estilo, CSS, pero ya lenguaje de programación como tal, por ejemplo, JavaScript, ¿no? Esos lenguajes, o por ejemplo, PHP también, esos lenguajes se utilizan en combinación para poder desarrollar una aplicación web. Una aplicación web tiene tanto front, o sea, la parte visual, la parte que todos ven. Por ejemplo, por acá, si yo entro pues a la página de iCode, por ejemplo, acá toda esta parte visual que ustedes ven, estos botones por acá, estos cards que ustedes pueden ver acá con estas imágenes, estos botones, todo eso se le llama front-end. Pero, por otro lado, para que esas
desarrollo web funcione, necesita de una lógica detrás. Y esa lógica detrás se le llama el backend. Ese backend ya te da las funciones, qué hace cada uno de esos botones que tú puedes ver visualmente, y eso se desarrolla con backend. En backend, pues existen otros lenguajes de programación de forma tradicional, ojo. Puedes utilizar Python, puedes utilizar Java, C++, PHP, incluso hasta JavaScript puedes utilizar a través de Node.js. ¿Ok? Y claro, de la forma tradicional, imagínate, de la forma tradicional, estar haciendo estos desarrollos webs, pues involucra aprender, no sé, unos 5, 4 o 5 lenguajes de programación nuevos. Y eso pues no nos conviene. Además que esos lenguajes de programación nuevos son distintos, tienen otra sintaxis, otras reglas, tienen otras formas de programar y el tiempo de programación es mucho mayor. Y es acá donde pues entra Python. Python, al tener una sintaxis sencilla, es más fácil de programar. Python se enfoca más que todo en el tema backend, ¿ok? Tú vas a poder interactuar en el tema backend, pero a un menor nivel. Quizás no al 100% como lo hacen los otros lenguajes, pero sí quizás a un 70-80% con el cual puedes interactuar. Y en el tema de front-end, Python no entra mucho, pero sí existen, por ejemplo, plantillas que ya te permiten más o menos diagramar cómo se va a visualizar tu página. ¿Ok? Y una de esas librerías que suele ser muy utilizada es, por ejemplo, Streamlit, ¿no? Nosotros con Streamlit pues podemos programar, decir, ah, ya mira, quiero este botón, quiero esto, y el programa solito lo va a diagramar. O ya si es que tú quieres, si quieres ser un poquito más específico, también le puedes decir, ah, ya, este botón quiero que vaya arriba, este desplegable quiero que vaya abajo, y eso se puede hacer con Streamlit. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se ve en el curso es este de acá. ¿No? Por ejemplo, a ver, acá voy a abrir los programas. ¿Dónde está? Si me equivoco es este. Sí, es este de acá. Por ejemplo, por el lado del backend tenemos estas líneas de código, ¿no? Estas líneas de código son toda la lógica que va a tener cada uno de estos botones. Cada uno de los botones, cada uno de los deslizables, de los gráficos que yo voy a colocar en mi página web. Y por el lado del frontend tengo solamente estas líneas de código, ¿no? Por acá, donde acá ya estoy especificando qué botón voy a tener. Por acá estoy especificando si es que voy a tener un bucle de botones, por ejemplo, ¿no? Todo eso ya lo especifico acá a través de la librería Streamlit. Como pueden ver acá en la línea uno estamos utilizando la línea Streamlit. Y esto de acá yo lo ejecuto, pues sí, se va a mostrar por acá, por ejemplo, una página web sencilla, ¿no? Yo puedo por acá cambiar estos valores, le doy, por ejemplo, que la longitud de la viga, por ejemplo, sea 30, porque esta es una página web para calcular diagramas de momento y fuerzas cortantes en vigas con cargas puntuales y cargas distribuidas. Y, por ejemplo, acá, por ejemplo, los pasos de cálculo, ¿no? Le voy a dar 0,1. Por acá le agrego cargas puntuales, por ejemplo, ahí ven, con un botoncito y me agrego otro sistema más. No, acá le agrego, no sé, que sea 20, de 20 toneladas y por acá que sea en la posición a 5 metros del apoyo. Por acá agrego otra carga puntual de 13 toneladas, por ejemplo, o 15 ya. Y por acá que sea pues a 13 metros del apoyo. ¿No? Ahí está. Una carga distribuida de 5 toneladas por metro y que sea en toda la vida. Y por acá muestro los resultados. Muestro, a ver qué dice. Ya, voy a recargar la página. Y ahora sí, por acá le voy a cambiar otra vez. Le pongo 20, 0,2. Ya vamos a hacerlo con una nada más. 20 por acá, posición hay 5. Cara distribuida le doy 5 y acá está. Genero los gráficos y ahora sí. ¿Ven? Acá me da la tabla completa con todos los cálculos. ¿Cómo salen esos cálculos? Esos cálculos salen a través del backend, de todas estas funciones que nosotros hemos generado en este archivito. Y acá pues se muestran las gráficas. ¿Ven? Acá están las gráficas, el momento flector, el diagrama de momento cortante. Y por acá si yo quiero, puedo cambiar. Por ejemplo, solamente quiero que me muestre las gráficas para la carga puntual. Doy clic acá y se va a actualizar. ¿Ven? Se actualiza de forma automática.
Y por acá, pues como solamente tengo una carga puntual, me muestra una sola carga. Y acá está su diagrama de momento flector y su diagrama de fuerza cortante, ¿no? Esto como parte básica, ¿no? Y por acá, por ejemplo, uno de los proyectos de la edición anterior que se vio, ¿no? Uno de los proyectos de uno de los inscritos de la edición anterior fue este de acá, uno de sus trabajos finales, por ejemplo, que se les dio para que hagan de un análisis modal espectral de un edificio, ¿no? Un análisis sísmico. Por acá se establecen los números de pisos, los números de modos, las alturas, por acá parámetros de la norma técnica peruana, ¿no? Ahí, claro, hay códice ahí de Ariana, sí, de Ariana Alfaro, es este trabajo, por ejemplo. Y por acá ya están los parámetros, ¿no? Por acá están todos los datos que vamos a colocar, los periodos, ejecutamos. Y acá, como pueden ver, les sale la tabla con todos los parámetros. Por acá unas tablas más detalladas. Si yo desgloso esto, me salen otras tablas con todos los cálculos completamente ordenados. Y si ustedes quieren ver por acá los gráficos, acá está. Son gráficos que ya de forma dinámica se van actualizando conforme pues vayamos cambiándole los parámetros, ¿no? Pueden cambiar los parámetros por acá, como pueden ver. Incluso por acá para el análisis sísmico. Lo mismo, este es de otro de los estudiantes de una de las emisiones anteriores, ¿no? Por acá se calculan los datos. Tiene otra estructura, miren acá. Ariana, pues puso por acá con todos desglosables y acá de frente, ¿no? Acá, otros desglosables con otro formato, con otro estilo, como pueden ver. ¿No? Incluso por acá ya está hecho el análisis y por acá están los resultados. ¿No? Por acá están los resultados, se ven los modos, por acá se ven las fuerzas, gráficos, tablas, igualito por acá, ¿no? Y todo eso, pues la forma de desarrollar, pues se va a ver en el curso paso a pasito, ¿ok? Pasito a pasito, cómo podemos conectar y cómo podemos hacer estas aplicaciones web con Python utilizando, por ejemplo, la librería Streamlit, ¿no? Y eso, pues por la parte del desarrollo web. Ah, Ahora, bueno, ahí consultan si es que, bueno, qué otras aplicaciones quizás es lo que se pueden ver en el curso, ¿no? Porque ahí están orientadas a lo que es análisis modal. Ahí justo en el chat lo comentan. ¿Qué dice? A ver, ahora vamos a leer los mensajes. ¿El curso de análisis modal cómo se encuentra con herramientas? No. O sea, los conocimientos que se les va a dar o que se les va a impartir en todas las clases del curso son conocimientos generales, ¿no? Vamos a explicarles cómo funciona el desarrollo web, cómo pueden interactuar sus botones y el proyecto al cual ustedes lo pueden aplicar es de forma libre, ¿no? Nosotros le vamos a dar quizás un proyecto básico para los que no sepan quizás qué hacer, pero para los que ya tienen algo planteado, pues ya se les ayuda, ¿no? Se les dice, ¿no? Qué es lo que pueden obtener, qué es lo que pueden desarrollar, cómo lo pueden plantear, por ahí qué diseño puede tener, qué lógica van a utilizar, por ahí lo podemos ir viendo poco a poco en el curso, ¿no? No es que se trate de que solamente vamos a aplicar esto a estructuras, no es que se trate de forma a proyectos hidráulicos, por ejemplo. El tema son libres. Nosotros les damos los criterios necesarios, todos los métodos necesarios para que ustedes puedan desarrollarlo. Porque una vez que tengan el método, lo pueden aplicar a cualquier rama de la ingeniería, a estructuras, a geotecnia, a hidráulica, incluso a gestión de proyectos. Más adelante, por ejemplo, vamos a ver un chatbot que se va a ejecutar acá con Streamlit. ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué más dicen por acá? El curso Saber Ana. Ah, ¿te refieres a Ana Struct? Pues no, no necesariamente. Como estos desarrollos de las funciones, las lógicas, se pueden hacer de forma íntegra a través de las funciones, o ya si es que tienes conocimiento en ANA, normal lo puedes aplicar sin ningún problema, no es que sea una limitante. Vamos a ver formas de cómo conectar diferentes librerías con otras librerías, y ahí pues ya tú puedes interactuar con cualquiera de las librerías, ¿no? Sea Unstruct, quizás OpenSys, ¿no? Por ahí para el análisis estructural, ¿no? Cualquiera de esos. Ok, aprendemos Pandas para automatizar tareas. Pandas también es una de las librerías que se ve.
En realidad solamente esto está aplicado a lo que es desarrollo de interfaces y desarrollo web, bueno, el tema de APIs, así que ya se considera de que deben manejar por lo menos alguna de las librerías, ¿no? Pandas es una librería básica, pero por ahí también cuando lo utilicemos, damos el concepto básico y explicamos poco a poco cómo funciona, ¿no? Porque no es difícil, ¿no? No es difícil. Python es un lenguaje de programación sencillo y se puede, pues aprender muy rápido, ¿no? Y ahora sí, visto este tema de lo que es desarrollo web, ya vamos viendo por acá las interfaces GUI, ¿no? Si por un lado nosotros teníamos todo este desarrollo web en las páginas, no sé, en Google, en una página web, pero también existen, o como comúnmente se conoce, los programas de escritorio, ¿no? Son dos grandes mundos distintos, incluso tres, diría yo. Por un lado tenemos las páginas web que se colocan pues en Google, ¿no? Microsoft Edge, que tú lo puedes visualizar. Por otro lado tenemos las aplicaciones de escritorio y por otro lado tenemos las aplicaciones móviles, ¿no? Son grandes mundos distintos. Python quizás no entra mucho en el tema de aplicaciones móviles, pero sí en el tema de desarrollo web y de las aplicaciones de escritorio. Y una forma quizás de interactuar con las aplicaciones de escritorio es a través de las interfaces GUI. ¿Qué es una interfaz GUI? Prácticamente, pues una interfaz GUI son estas interfaces gráficas en la cual tú puedes interactuar. No, ¿quién no ha abierto un programa? Cuando abren un programa pues tiene sus botoncitos, tiene por ahí sus espacios para colocar texto, tiene sus espacios para dibujar. Eso es. Todo eso que ustedes ven en un programa es una interfaz. Pero nosotros en el curso vamos a desarrollar estas interfaces con programación. ¿Ok? Por ejemplo, acá como pueden ver, esta interfaz pues tiene, acá tiene un gráfico, acá tiene unos botones, acá tiene para seleccionar números, por acá para rellenar texto, ¿no? Incluso por acá, miren, acá tiene deslizables, por acá tiene unos desglosables, tiene botones seleccionables por ahí. Y por ahí dice Manuel, ¿eso es WPF? No. WPF se utiliza con C Sharp. Windows Form se utiliza con C Sharp. Eh, el la estructura o la forma de programar es similar, pero con Python es un poco más sencillo. Con WPF quizás nosotros en C Sharp, ¿no? Tenemos que estar línea por línea de código viendo, allá, si este botón va arriba, ya le coloco una posición. Este botón es de tal color, le coloco tanto, ¿no? Y claro, como dices ahí, Emanuel, puede ser un dolor de cabeza. Con Python hay muchas otras ventajas. Por ejemplo, acá vamos a utilizar lo que son la librería, bueno, claro, la librería PyQt, PyQt 5, que es una de las librerías más completas. También existe tkinter, que es una librería para hacer interfaces, pero no es tan completa como PyQt. PyQt es toda una plataforma para desarrollo de interfaces. ¿Ok? Y PyQt pues tiene la versión 4, versión 5, versión 6, pero nosotros vamos a utilizar la versión 5 que es la más estable. ¿Ok? Y con PyQt pues tiene una ventaja. ¿Qué ventaja tiene? Que nosotros podemos hacer esas interfaces simplemente arrastrando componentes. Como pueden ver acá, yo puedo seleccionar esto, lo puedo arrastrar, ¿ven? Ahí lo estoy moviendo y lo puedo seleccionar o colocar donde yo quiera, ¿no? Por acá selecciono este componente, lo puedo sacar, este componente lo otra vez lo vuelvo a poner y solito se va a ir actualizando. Y nosotros pues ya no nos preocupamos por el tema de la programación. Si nosotros queremos por acá que este botón sea de otro color, vengo acá a las propiedades y le cambio el color. No, le cambio el color. Por acá yo voy a tener distintos componentes que podemos utilizar y que, claro, vamos a explicar en el programa para qué sirve cada componente, qué propiedades tiene ese componente y cómo lo vamos a utilizar para desarrollar nuestras interfaces. El código de esta interfaz que estoy generando con PyQt es este de acá, por ejemplo. Ahora voy a cerrar voy a cerrar esto. Es esto de acá. Miren, imagínense programar esto desde cero. Son casi 500 líneas de código. Un dolor de cabeza, como dice Manuel. Pero ya directamente con PyQt nosotros podemos exportar esto a código y ya no preocuparnos por estar desarrollando estas 500 líneas de código.
¿no? Ya no desarrollaríamos esto. Lo único que haríamos es conectar cada uno de estos de acá, conectarlo pues a cierta lógica, por ahí quizás conectarlo con APIs, conectarlo con software sin ningún problema, como vamos a ver acá, por ejemplo. A ver, esto también es un proyecto de uno de sus compañeros, Eduardo, de una de las ediciones anteriores. Y pues este proyecto ya lo desarrollamos junto con él, ¿no? Por acá está, por ejemplo, miren acá, esa es su interfaz, tiene por ahí sus marcos para definir cada una de sus partes o sus componentes del proyecto, por ahí tiene espacios de texto, tiene botones, ¿no? Por acá tiene tablas donde va a colocar los datos, miren acá, ahí está colocando datos en las tablas, como pueden ver, miren, ahí está colocando todo el tema de los datos, lo voy a adelantar un poquito, ahí. ¿Ven? Sigue colocando datos, ahí está colocando, miren, deslizables o desglosables, porque tiene varias opciones, ¿no? Ahí está colocando textos, y ahí, miren, presionó un botón y se le abrió automáticamente el programa de Tabs. Nosotros podemos conectar a través de esas interfaces de UI, podemos conectar nuestro programa con el software. ¿A través de qué? A través de la API. Si desean, pueden utilizar esa API. Si desean, pueden utilizar librerías. O si no quieren conectar con ningún software, pueden crear su propio software. No hay ningún problema. Y ahí está. ¿Ven? Ahora va a hacer clic en este otro botón para definir las grillas y van a ver lo que va a hacer. ¿Ven? Ya se le definió la grilla. Toda esta parte de acá es la grilla. Ejecuta otra vez, modelar proyecto. Presionó en el botón modelar proyecto y ya se le modeló. Se le modeló las columnas, se le modeló la viga, se le modeló la losa. Ejecuta otra vez, por ejemplo, la opción de analizar proyecto, ahí lo está guardando y ahorita van a ver que de forma automática se le va a analizar. ¿Ven? Se le analiza el proyecto. Y ahora pues va a mostrar las gráficas correspondientes, ¿no? Está extrayendo los datos y acá pues va a ir cambiando, por ejemplo, entre columnas, vigas, entre distintos tipos de combinaciones de carga para que muestre los gráficos, por ejemplo, de la deformación gravitacional del momento. ¿Ven? Ahí está cambiando, está cambiando. Y como pueden ver, está extrayendo, por ejemplo, el reporte. ¿Ven? Este es un desglosable. Está cambiando las unidades y va a extraer un reporte en Excel. Ese reporte en Excel, ¿cómo lo pueden extraer? A través, por ejemplo, de la API de Tabs, obtienen toda la tabla de los datos. Esa tabla de los datos, ¿cómo lo convierten a Excel? Pueden utilizar Pandas, pueden utilizar OpenPyXL, cualquiera de las librerías. ¿Ok? Y ahí pues ahorita lo va a ver, va a aceptar y ahí está. ¿Ven? Y ya le extrajo todos los datos. Incluso si ustedes tienen una plantilla, ¿no? Una plantilla de Excel con OpenPyXL, por ejemplo, pueden hacer que todos esos datos que ustedes están teniendo que salen del análisis, pueden colocar dentro de la plantilla, esa plantilla exportarlo a PDF y presentarlo como un reporte de cálculo sin ningún problema. Y ahí está. ¿Ven? Ahí está. Eso pues por el lado de las interfaces GUI, ¿no? Con PyQt es mucho más sencillo. Con Tkinter también se puede hacer, pero Tkinter es un poco limitado, ¿vale? PyQt es toda una plataforma para desarrollar lo que son interfaces GUI. Esas interfaces, como les iba diciendo, pueden conectarlo con los software de escritorio, pueden hacer que se conecte con APIs o pueden hacer que simplemente utilice funciones que ustedes desarrollen. ¿No? No hay ningún problema con ello. Y por último, por ejemplo, ya aparte de esas sesiones, por ejemplo, de APIs, el tema de desarrollo web, el tema de interfaces, pues también vemos un poquito de lo que son, ¿qué cosa? Pues inteligencia artificial, ya que está de moda. ¿No? Vamos a ver por ahí quizás una introducción a los chatbots, por ejemplo, ChatGPT o bueno, las APIs de OpenAI, ¿no? Para desarrollar ciertos proyectos, ¿no? Por ejemplo, a ver por acá, déjenme ver cuál es, acá, este y este, por ejemplo, ¿no? Por acá, toda esta lógica de este archivo es más que todo el backend, el tema de cómo conecto la lógica, por ejemplo, con la API.
de OpenAI y por acá ya esta lógica lo estoy conectando a una página web desarrollada pues con Streamlit, ¿no? Si yo vengo acá, ejecuto, que voy a... Vamos a ver si es que ya se deslogió mi Visual Studio. Ah, acá le puse mal. Ahí, ya bien, se actualizó. Vamos a colocar por acá Streamlit, run. ¿Cómo se llama el archivo? El archivo se llama página Streamlit. Streamlit-1.py. Ejecutamos. Ya, ahí nos abrió una página web de forma automática. Está corriéndolo todavía y está cargando. Ya cargó, por ejemplo, y este es un chatbot, ¿no? Le he dicho a Marlon Chat que se llame, ¿no? Y por acá escribo algo, por ejemplo. Hola. Le escribo un hola y ahí me está respondiendo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? No sé, le pregunto, ¿qué es Python, por ejemplo? A ver, ya que estamos con Python. ¿Qué es Python? Le pregunto. Y acá me va a responder. Todo esto de acá está utilizando lo que es OpenAI, la API de OpenAI o como normalmente lo conocen, la API de ChatGPT. No, acá está, me dice Python, un lenguaje de programación de alto nivel, se caracteriza por sintaxis sencilla, legible, versátil, popular, todo esto, ¿no? Por ejemplo, por acá le puedo decir qué tipos de datos tiene Python. Por ejemplo, y ahí me debe contestar enteros, flotantes, cadenas, booleanos, y acá está, ¿ven? Números, enteros, flotantes, complejos, cadenas, los strings, listas, tuplas, conjuntos, diccionarios y booleanos. Bueno, y eso pues como parte de lo que se va a ver en el programa. Ya ustedes a través de esto pueden desarrollar cualquier tipo de proyecto, por ahí presentarlos quizás ante los que trabajan, ¿no? En obra, ingeniería, presentarle a sus jefes, a sus gerentes para automatizar sus proyectos de forma más rápida, ¿no? Porque claro, todos estos cálculos manuales, estar dibujando, por ejemplo, en ETABS, todo un edificio pues les va a demorar fácilmente 3 días en modelar todo ese edificio, colocar las cargas, colocar los materiales, colocar las secciones, les demora bastante. Y ya con la API, pues simplemente ustedes tienen una plantilla donde definen sus columnas, perdón, sus secciones, sus materiales, ejecutan y en 2 segundos ya está directamente en el modelo, sin necesidad de tocar el software sin necesidad de hacer clic en alguna parte del programa, ya sea de Tabs, Tab 2000, por ahí para puentes, CSI Bridge, por ejemplo, o los que utilizan Revit, Plaxis, 2D, ¿no? Para los que son de geotecnia, WaterCAD, por ejemplo, para lo que es hidráulica, ¿no? Todo eso. Bien, chicos, y claro, como último punto, pues no se olviden, ¿no? Si pueden imaginarlo, pueden programarlo, ¿no? Es una frase clave por ahí. Todo lo que ustedes puedan imaginar, lo pueden programar. Utilizando Python quizás, o los que quieren ver otros lenguajes, también lo pueden hacer con otros lenguajes sin ningún problema. El límite solamente es su imaginación. Lo que ustedes imaginen, lo pueden hacer. ¿Ok? Y eso más que todo sería, pues, por mi parte, chicos, y ya le doy el pase, pues, a los administradores.